Qué grata bendición poder estar acá dispuestos para comer la palabra. Y saludamos también de una manera muy especial a todas las personas que están allí al frente de su pantalla. Dice la primera carta a los Corintios, gloria al Señor, capítulo 11, verso 25, dice así: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? En memoria de mí. Gloria al Señor. El nuevo pacto creo que forma parte importante, amén, de la escatología. Amén. El nuevo pacto. Oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, queremos oír tu voz, que hables a nuestra vida conforme a tu propósito, Señor Jesús, conforme a tu voluntad y a nuestra necesidad. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, por favor. Bueno, hay unas palabras de nuestro Dios que anuncian realmente su propósito de gracia y de misericordia. Cuando el Señor le dice al profeta: con amor eterno te he amado. Amén. Por tanto te he prolongado mi misericordia. Gloria al Señor Jesús. Y entonces uno comienza a mirar el propósito eterno de Dios. Amén. También cuando Pablo le dice a los efesios que fuimos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Uno comienza entonces a comprender un poco la palabra y el designio de Dios, su deseo, su propósito de tener un pueblo, amén, que pueda estar todo el tiempo con él. Y Dios abre un paréntesis donde mete allí el tiempo y mete el espacio y ubica al ser humano y lo pone por encima de cualquier otro ser creado. Aunque la Biblia dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles, se refiere al poder, ¿cierto?, que ellos pueden tener en comparación de nosotros. Pero cuando hablamos del amor de Dios, Dios no ha amado a nadie como ha amado al ser humano. Amén. Y como en todo este tiempo de historia humana donde se facilita más lo malo que lo bueno, donde es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, se nos presenta a nosotros como una prueba, amén, donde cada persona ha de batallar y ha de luchar, amén, por poder tener un espacio al lado de nuestro Dios y un espacio por la eternidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Dios establece su palabra, amén, para poder comenzar toda esta faena y toda esta prueba. Bendito el nombre del Señor Jesús, donde cada uno de nosotros estamos incluidos, porque la Biblia dice que tenemos que ser probados, amén, probados como el oro. Gloria al Señor, como se prueba el oro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces Dios, hermano, establece su palabra
Y una de las cosas que Dios establece es la paga del pecado. Bueno, primero se establece el pecado, ¿cierto? Como aquello o como aquella persona o aquel ser que simplemente le da la espalda a Dios, no le obedece, no considera ni su palabra, ni sus estatutos, ni su propósito, ni su voluntad, ni respeta su gloria, su majestad, su reino, ¿cierto? Y entonces existe la posibilidad del pecado, pero para poder establecer entonces allí esa posibilidad del pecado, Dios nos da libre albedrío. Amén. Yo siempre he pensado en esto del pecado porque Lucero fue el primero que pecó y nació el pecado en su corazón. Pero finalmente Dios fue el que le enseñó lo bueno y lo malo. Tanto lo bueno como lo malo pueden surgir de parte de Dios. Job dijo, recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo. ¿Cierto? Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces Dios nos da libre albedrío, y el libre albedrío consiste en eso, en el bien y el mal. No es que el mal nació, no, Dios mismo lo estableció para poder tener esta prueba con nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero establece dentro de ese libre albedrío también su mandamiento y su palabra y dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? ¿Y qué es la muerte? La muerte es estar lejos de Él. Eso es lo más grave de la muerte. No despegarnos de este mundo, no despojarnos de esta vida o de este cuerpo, de los bienes o de la familia, no. La muerte realmente consiste en estar separados de Dios. Esa va a ser la muerte segunda, dice la palabra de nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero Dios también estableció, hermano, algo que hay en su corazón, dice la Biblia, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios crea al ser humano y crea todas las cosas, aun cuando sabe que toda su creación se va a pervertir. Aún la creación celestial también se pervirtió, pecaron y fueron desechados de la presencia de Dios, y para ellos no se conoció gracia ni misericordia, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar y es grande en misericordia, pero es grande en misericordia para los que le aman. O sea que si alguien no le ama, no es que pueda contar con la misericordia de Dios. Y si hay alguien que no ama a Dios y Dios tiene misericordia de él, es porque la misma palabra dice que él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. La misericordia que Dios tiene del impío es diferente a la misericordia que tiene de nosotros ahora. Del impío tiene misericordia porque le extiende su salvación. Y si la recibe, entonces ya lo cobija su gracia. Pero de nosotros tiene misericordia todos los días. Son nuevas cada mañana sus misericordias. Porque Dios no solamente te salvó y te perdonó, sino que Dios te prospera, te bendice, te guarda, te da salud, te da alimento, te responde tu oración, responde a tu clamor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. En cada una de las dispensaciones que están en la palabra de Dios, hermano, encontramos algunas figuras y algunos simbolismos en los que Dios va demostrando su propósito, su intención, su misericordia y su gracia. Y uno de esos propósitos era el hecho de Él hacerse hombre, manifestarse en carne. Entonces, mire, por ejemplo, cuando Adán peca, dice la Biblia que Dios sacrifica un animalito y los viste a ellos con la piel de ese animalito, porque ellos
se escondieron y buscaron hojas de higuera y trataron de cubrirse, pero esas hojas no sirvieron de nada, porque el hombre quería cubrirse no solamente su desnudez, sino su vergüenza, y lo único que podía cubrir su vergüenza era la justicia, y ellos se taparon con hojas de higuera, pero las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia. No les alcanzaba para nada, se ponían las hojas de higuera y ¿qué dura una hoja de higuera en el cuerpo? No alcanza a durar ni un día, siquiera cualquier movimiento y ya se rasga. Pero Dios los cubrió con su justicia, simbolizando allí, representando el Evangelio. Porque el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Entonces Dios los viste con algo que realmente sí resiste, con algo que realmente sí dura y con algo que proviene de Dios, no del mismo hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Dios le hace promesa de un redentor. Y cuando Dios sacrifica a ese animalito para vestir de justicia, entonces está estableciendo una doctrina, hermano, que se llama la doctrina de la sustitución. El hombre es pecador. ¿Qué puede dar el hombre por su pecado para pagar el precio de su alma? La Biblia dice que si un hombre acumulara riquezas y acumulara riquezas y acumulara todas las riquezas, no le alcanzaría para pagar el precio de la salvación ni siquiera de una sola persona, ni de su propia alma. No le alcanza porque es demasiado alto, dice, y no se logrará jamás. Otra persona podría morir por él, pero ¿qué persona? Porque entonces tendría que haber una persona que pudiera morir por alguien y morir también por sí mismo, porque si es pecador, entonces tendría que morir primero por sí mismo y también morir por otro. Pero si no alcanza su justicia para morir por sí mismo, Dios miró desde los cielos hacia la tierra a ver si había algún justo. Dice que no halló justo ni aún uno. A ver, alguien que pueda morir por otro y que todos dos sean salvos. No lo hay. No encuentra ni uno solo. Entonces tuvo que sustituirlo por un animalito. Por un animalito que era inocente. ¿Y era inocente por qué? Porque sobre ese animalito no había mandamiento. No había mandamiento de justicia sobre un animalito. Entonces Dios tomó un animalito limpio, inocente, y lo llevó a la muerte para sustituir, amén, el pecado del hombre y que el hombre no tuviese que morir a la manera de lo que les estaba hablando al principio, de ser separados eternamente de Dios, aunque el hombre tiene que morir a la manera de Adán, porque pecó a la manera de Adán. Pero Dios establece la sustitución y pone allí entonces a un animalito que pueda morir y de alguna manera aplacar la ira de Dios contra el pecado. Porque el pecado es supremamente grave. El pecado es tan grave que convierte ángeles en demonios y hombres en bestias. Grave el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y la única forma de pagar el precio del pecado es muriendo. Entonces Dios comienza, hermano, a establecer y hacer unos pactos con diferentes hombres. Dios hizo pactos con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac, hizo pacto con Jacob, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con el rey David. Pero dentro de todo eso, hermano, él tenía su propósito y su designio, un nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Y los pactos anteriores estaban establecidos por letra, por ley que lo que hizo fue agravar el pecado. Pero Dios sigue mostrando algunas figuras que han de representar su propósito y su voluntad. Una vez más, hermano, entonces Dios muestra la doctrina de la sustitución porque Dios le dice a Abraham, tú amas mucho a tu hijo, ¿verdad? Bueno, yo necesito que tú me entregues a ese muchacho en sacrificio, que lo lleves a un altar y le quites la vida en mi nombre, porque yo necesito que tú hagas esto y lo ofrezcas en sacrificio para mí. Y entonces, mire, hermano, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dice, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho.
Y entonces pone a un cordero para que muera por él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces es símbolo allí de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay otro que muere en lugar del hombre. Pero también, hermano, está simbolizando y es tipo de Cristo en su sumisión. Porque Isaac se cree que era un muchacho entre 18 y 20 años de edad. Y Abraham era un hombre de más de 100 años. Imagínense, ya tendría unos casi 120 años. Tenía Abraham cuando va a ofrecer el sacrificio a su hijo. Y entonces, hermano, cuando tuvo que haber un momento en el que Abraham le dijo a su hijo la verdad de lo que iba a hacer. Porque el muchacho le dice: padre, tenemos el cuchillo, tenemos la leña y tenemos el fuego. O sea, tenemos todo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Puede que el muchacho ahí se la haya cogido, se proveerá de cordero. No seré yo. Y ellos siguieron hablando, y aunque la Biblia no relata al instante, tuvo que haber un momento en el que Abraham le dijo: es que el cordero eres tú. Y entonces lo llevó y se acostó sobre el altar, sobre el sacrificio, donde se iba a ofrecer el sacrificio. Y el muchacho tuvo que hacerlo voluntariamente, porque Abraham era un anciano y no tenía la fuerza para obligarlo. El muchacho pudo haber dicho: no, yo no. Pero Cristo fue voluntariamente a la cruz. Él oró en el Getsemaní y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea tu voluntad. Voluntariamente ofreció su vida. Así Isaac se recostó ahí voluntariamente, hermano, quiso ofrecer su vida. Fue tipo de Cristo. Enoc fue tipo de levantamiento de la iglesia, porque así como Enoc fue levantado, entonces la iglesia será levantada. Elías fue tipo de Cristo, porque cuando Elías fue levantado está representando también cuando Cristo fue levantado en las nubes. Y enseguida entonces Elías le tira el manto a Eliseo, y ese manto está representando el poder del Espíritu Santo que descendería sobre la iglesia también. Los sacerdotes eran tipos de Cristo. Gracias. En el tabernáculo, la fuente de bronce estaba representando el bautismo también. El pueblo de Israel fue bautizado en las aguas del mar cuando cruzaron, pero fueron bautizados en seco porque ellos no se los llevó el mar, como pasó con Faraón. También la columna de nube y la columna de fuego representan toda esa obra del propósito de Dios, del nuevo nacimiento. Amén. Y de una nueva vida. Y la tierra prometida representa esa nueva vida. El tabernáculo representa a Cristo, y todo en el tabernáculo representa a Cristo. La puerta, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, el lugar santo, el pan de la propiciación, el candelabro de oro y el lugar santísimo donde está también el arca del testimonio, la tela, el color, todo está representando a Cristo, el mismo sacerdote y el mismo sacrificio. Aquel que ofrece el sacrificio también es el sacrificado. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y todas esas cosas en el Antiguo Testamento son figura, hermano, escatológica de lo que habría de venir. La Biblia dice que todo eso era sombra de lo que habría de venir. Y cualquier doctrina que usted encuentra en la Biblia, hermano, tiene fundamentos y tiene antecedentes allá en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Y entonces el Señor le dice a Moisés que le hable al pueblo, porque él les iba a dar un profeta semejante a él. Y comienza a mostrar no solamente el hecho de que les iba a dar un hombre que iba a venir y los iba a salvar, sino que comienza a hablar de los oficios de ese hombre, de lo que él habría de hacer. Y entonces sería sacerdote, porque el sumo sacerdote era tipo también de ese oficio de Cristo que iba a celebrar o a ofrecer ese sacrificio. Le promete un profeta que habría de predicar y de hablar cosas que nadie antes había oído, y hablar con un poder y con una autoridad increíbles.
David es tipo también de Cristo en su reinado y Dios le promete y hace un pacto con David donde le dice que el reino de Israel sería restaurado y que entonces no faltaría un descendiente suyo en el trono. Por eso es que la gente llamaba a Jesús y le gritaban: Jesús, hijo de David. Cuando alguien llamaba a Jesús, hijo de David, ¿sabe qué le estaba diciendo? Es que tú eres el prometido que Dios le dio a David. Tú eres nuestro rey. Uno lee en la Biblia y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, cuando alguien llamaba así a Jesús, eso no pasaba desapercibido. El Señor le llamaba la atención. Uy, este sabe quién soy yo. Este sabe a qué he venido. Porque Dios, hermano, le dijo a David, le dijo: sobre tu trono no faltará un descendiente tuyo. Y vendrá un rey que reinará para siempre, descendiente de David. Y usted lee la genealogía de Cristo, la ascendencia de Cristo. Y llega hasta David. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces la gente veía a Jesús y entendían que él era el prometido de Dios, ese rey que venía a establecer, amén, ese reinado de Israel. Por eso es que el Señor, cuando comenzó a predicar, dijo: arrepentidos y creed al evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no estaba hablando de este evangelio que nosotros predicamos de la gracia. Él estaba hablando era del establecimiento del reinado del descendiente de David que había llegado. Y por eso es que lo querían apedrear, y por eso es que lo querían arrojar por un abismo, y por eso es que finalmente quisieron crucificarlo, porque él decía que era el rey de Israel, el rey prometido. Pero David era figura. Por eso Cristo también fue rey, y como rey entró a Jerusalén montado en un pollino de asna. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y la gente lo ovacionaba y con ramas decían: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Lo reconocieron como aquel que venía, el prometido que venía. Pero lo que Israel no entendió era la manera como él iba a venir. Ellos creyeron que él iba a venir, hermano, con corona, montado en un corcel y con un gran ejército para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Pero el día que nació, hermano, entonces los pastores, hermano, escucharon la voz de los ángeles o de aquel ángel que les dijo: no teman, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y el ángel le dijo a la Virgen: y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? No de sus enemigos, de algo peor, de sus pecados. Alabanzas al nombre del Señor, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios le prometió al profeta Isaías, le dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, que significa Dios con nosotros. No que Dios, hermano, estuviera al lado nuestro a través de un hombre enviado, no. Es que ese hombre que vino es Dios con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Gloria al nombre de Jesús. El Señor prometió a través de Isaías que vendría. Y Dios le dijo a Isaías: ¿y ahora qué hago yo aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el día. Todo el día. Dice: por tanto, le manifiesta, hermano, una decisión, no que tomó ahí en el instante, una decisión que él había tomado desde la eternidad, desde antes de crear nada. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, no voy a mandar a otro, ni voy a ir a través de otro, no, porque yo mismo que hablo, yo mismo que hablo, voy a estar allí presente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Estaré presente.
El Señor prometió desde el principio, hermano, que Él vendría. ¿Por qué? Porque Él nos dio libre albedrío. Y dentro del libre albedrío nos dio la posibilidad del bien y del mal. Y sabía que íbamos a elegir el mal. Pero Él no nos quería dejar perder. Y no había alguien lo suficientemente digno, lo suficientemente justo o lo suficientemente santo para poder hacer algo por nosotros. Y entonces el Señor establece la doctrina de la sustitución, la justificación, la redención, la salvación y el perdón de los pecados. Y todas las ejecutó en la cruz del Calvario. Porque eras tú el que tenía que morir. Era yo el que tenía que morir. Éramos nosotros los que teníamos que morir. Pero como Él fue el que nos creó y Él nos llevó a esta prueba y no había otro semejante a Él en gracia, en justicia, en pureza, en santidad. Entonces Él dijo, yo mismo entonces los voy a salvar. No le voy a dejar este trabajo a nadie, no voy a encargar a nadie. Yo mismo lo voy a hacer. Y dice la Biblia, y se humilló a sí mismo. En algún momento les hablaba y les predicaba acerca de la humillación de Cristo. Y la humillación de Cristo tuvo un proceso. Mire, Cristo es Dios. Y la Biblia dice, ¿quién como Jehová? Que se humilla a mirar a los moradores de la tierra, que son como langostas. El mero hecho de Dios, Dios es tan santo, Dios es tan puro, que el mero hecho de mirar aquí a la tierra ya es una humillación para Él. Es como cuando usted va por ahí, hermano, y a la orilla de la carretera o a la orilla del camino hay algo tan desagradable, tan repugnante, que usted pasa mirando para otra parte, porque usted no es capaz de mirar eso, porque si mira hasta se vomita ahí. Y cuando Dios mira a este mundo, lo mira podrido. ¿Cómo mira Dios al ser humano? ¿Sabe cómo estaba el pueblo de Israel? La Biblia dice que el pueblo de Israel no era sino herida, hinchazón y podrida llaga. Una llaga desde la cabeza hasta la punta del pie, dice, no están vendadas ni suavizadas con aceite sus heridas. Así estaba el pueblo de Israel. Pero nosotros no estábamos así. Ojalá hubiéramos estado así. Pablo dice, mas vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo. Israel tenía una llaga, pero nosotros estábamos muertos. ¿Y cómo es la condición de un muerto en comparación de una persona que está enferma? Imagínense, el enfermo por lo menos siente que puede llegar a aliviarse, pero el muerto, y nosotros estábamos muertos. Bendito el nombre de Jesús. Él tomó esa decisión, hermano, porque Él miró hacia los lados, no solamente en la tierra, miró en el cielo a ver quién podía hacer algo. Nadie, no había nadie, ni siquiera los ángeles. Porque los ángeles habían pecado. La tercera parte de los ángeles pecaron y fueron desechados. Pero los ángeles no eran sus hijos, solo eran sus criaturas. La Biblia dice que a ninguno de los ángeles jamás llamó hijo. Jamás llamó hijo. Y los que quedaron, aunque no hicieron nada ni dijeron nada, su mente volaba. Quedaron pensativos. ¿Y aquí qué? Mire el lucero lo que nos estaba prometiendo y ahora Dios aquí qué va a hacer. Quedaron ahí pensativos, hermano. Quedaron quizás con la duda porque la Biblia dice, ni aún los cielos son limpios delante de Él. O sea, algo hubo en el corazón y en la mente de los ángeles que ya no permitía que fueran tan puros ni limpios. Porque ni aún los cielos son limpios delante de Él. No se está refiriendo a las nubes, se está refiriendo a los habitantes celestiales. Ni siquiera ellos son tan limpios ni tan puros delante del Señor. Nadie. La Biblia dice que Dios de ninguno de sus ministros confía. ¿Usted cree que Dios confía en usted? Dios a usted no le tiene confianza.
Nosotros tenemos que tener confianza en Él. Pero Dios sabe que nosotros en cualquier momento, adiós. Sin embargo, Él es misericordioso para con nosotros. Y Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si no fuera así, nadie se salva. Si no fuera así, nadie se salva. Y entonces ahora Dios hace un nuevo pacto con el hombre. Un pacto que Dios ya lo había mostrado en esas figuras del Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham y le dio pan y vino. El pan, hermano, es figura de su cuerpo que fue molido. Y el vino es figura de su sangre que por nosotros fue derramada. Eso lo hizo Dios solo con Abraham. Porque Dios hizo un pacto con Moisés, ¿para qué? Para bendecir al pueblo de Israel. Pero solo al pueblo de Israel. Para prosperar al pueblo de Israel. Y porque Dios quería que el pueblo de Israel fuera una potencia en el mundo, de sacerdotes para el mundo. Pero Él sabía que no lo iba a hacer. Pero muchos años antes, más de 500 años atrás de que existiera Moisés, Dios ya había hecho un pacto con Abraham. Y le había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja tu tierra y deja tu familia. Cuando le dice que dejara la tierra, era que dejara su cultura, su religión, todo lo que esa tierra representaba para él. Y aún su familia. Y vete a una tierra que yo te mostraré. Y haré un pacto entre mí y ti. Le dijo Dios a Abraham. Y le dijo, el que te bendiga, yo lo bendigo. El que te maldiga, yo lo maldigo. Tenga cuidado con maldecir a Israel. Usted lo único que puede decir es sea bendito Israel. Y orar por la paz de Israel, dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Los que se meten con Israel, hermano. Porque Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor no está hablando del pueblo de Israel, está hablando del mundo entero. Y yo siempre he creído, hermano, y he relacionado y he contextualizado la palabra bendito con la salvación. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me diste. Todo eso les dice benditos de mi Padre. Está relacionando la salvación allí. Entonces Dios le da a Abraham pan y vino y le hace una promesa y le dice, hermano, que toda la gente en el mundo que crea como él creyó, o sea, que estén dispuestos a dejar su tierra y su parentela, que estén dispuestos a dejarse a sí mismos, a morir aún para sí mismos, a morir para el mundo, porque una cosa es morir para el mundo. Una cosa es morir para el mundo, pero morir para sí mismo. Ahí es donde la gente no le da. La gente dice, no, yo soy capaz de dejar el baile, de dejar el vicio, y la gente deja todo eso. Pero no dejamos ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la concupiscencia, ni la vanidad, ni nada de esas cosas. Porque están dentro de nosotros, porque están en nuestro ser y están en nuestro interior. Entonces le decimos al Señor, Señor, quíteme este vicio, Señor, quíteme este pecado. Pues no le decimos, Señor, cambia mi carácter, cambia mi manera de pensar, cambia este orgullo. Y no aprendemos la lección más grande. La lección más grande que el Señor Jesús nos dejó es, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y se nos dificulta. Ahora entonces viene Cristo en carne a este mundo, hermano,
y tiene esa segunda humillación. Se humilló primero solamente mirando. Eso fue una humillación, mirar. Y si mirar fue una humillación para él, hacerse presente aquí, ¿qué clase de humillación es esa? Entonces no solamente bastaba con que miraba allá, y mirar para él ya era una humillación, mirar este mundo en la condición en la que estaba, ya para él era una humillación. Ahora entonces hacerse presente, ¿qué clase de humillación es? Y no le bastó solamente con hacerse presente, sino hacerse semejante a los hombres, cuando los hombres fueron creados menores que los ángeles. O sea, hacerse, tomar una posición, dejar todo ese trono de gloria para hacerse hombre. Dice la Biblia, hecho semejante a los hombres. Tomar forma de hombre. Sino que también se humilla. ¿Por qué? Porque no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Alabanzas al nombre. Dice la Biblia que él no vino a ser servido, sino a servir. Y le lavó los pies a 12 hombres, pecadores, impíos, incrédulos. Uno lo vendió, otro lo negó, otro no creía, otros ni lo conocían, todos iban a salir con él y les lavó los pies. El Rey del cielo. Qué humillación. Qué humillación, hermano. Se hizo siervo. Y no le bastó con eso, siguió su humillación. Por eso la Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. O sea, de ahí para allá no había más para donde humillarse. Sino que sufrió la muerte. Y no solamente fue humillante morir, sino la manera de morir. La manera más vergonzosa y degradante que podía haber existido, no sé si en esa época o en cualquiera. Porque si a usted lo cogen y lo desnudan y lo cuelgan delante de todo mundo y lo dejan ahí horas a que se desangre y todo el mundo mirándolo a usted desnudo ahí colgado, qué gran vergüenza, qué humillación. Y él se humilló y a él nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso dijo Pablo a los filipenses. En nosotros tiene que estar ese sentir, porque él lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque quería tener un pacto nuevo con nosotros, y ese pacto nuevo iba a tener un sello, y ese sello es su sangre. Por eso la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. El sello de nuestra redención es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque fue derramada por los pecadores. Sangre pura, santa, sin mancha, inmaculada, perfecta, hermano, derramada por las calles, por el suelo, por el pecador, por el malo, por el perverso, por el mentiroso, por su enemigo, por el adúltero, por todos. Ese es el nuevo pacto. Y dice entonces la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora entonces él hace un nuevo pacto, no basado en la ley, no basado en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés vino para agravar el pecado y para condenar al hombre. Pero ahora Cristo hace un pacto con nosotros y nos hace a nosotros libres de esa ley, porque la ley no solamente cobijó al pueblo de Israel, cobijó al mundo entero. Y la gente cree que la ley pasó, y la ley no ha pasado. La ley está vigente hoy.
solamente que hay una forma de ser libres de la ley. Y Pablo le habla a los corintios y les dice de una manera figurada, de una analogía, y compara entonces el matrimonio. Dice, así como la mujer es libre del hombre cuando su marido muere, así entonces el hombre es libre de la ley cuando muere. Y si usted solamente se hizo bautizar, pero usted no se murió, entonces usted está bajo la ley y no bajo la gracia. Usted tiene que morir para el mundo y tiene que morir para sí mismo. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, entonces éste la hallará. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás, ¿qué es lo demás? Lo demás es lo demás. Y lo demás vendrá por añadidura. Mire que Pedro en la segunda carta, hermano, le está diciendo a la iglesia que todas las cosas que Dios nos ha dado, que todas esas promesas grandísimas, dice Pedro, nos han sido dadas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad, o sea, todo lo terrenal y aún todo lo espiritual, Dios nos las ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que por ellas, aún lo terrenal y aún lo espiritual, para que a través de ellas pudiésemos recibir, ¿qué? Una de las cosas más gloriosas que el ser humano pueda recibir, y es la naturaleza divina. Dios pone en la vida de aquel que lo ama y lo sigue y quiere ser salvo, le pone un valor agregado. Y es una naturaleza divina. Y es que el Espíritu Santo viene a tu vida, transforma tu ser, pero porque tú lo permites, porque tú formas parte del proceso. Dios no va a transformar tu vida si tú no te dejas transformar. Si tú no tomas fuerza de voluntad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú no aprendes a controlarte, a tener dominio de ti mismo y te refugias en la presencia de Dios, entonces no podrás tener la naturaleza divina. Y sin la naturaleza divina no puedes escapar del pecado. Porque el pecado es una cadena. El pecado es una prisión. El pecado es una cárcel, y la Biblia dice que el diablo a ninguno de sus presos jamás les abrió la cárcel. Jamás. La Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. No, pues que yo dejé de fumar. Dejaste de fumar, pero no dejaste de ser un pecador. No, yo dejé de beber. Dejó de beber, pero no dejó de ser un pecador. Porque es que ni el adulterio, ni la mentira, ni la borrachera, nada de eso es pecado. Ninguna de esas cosas son pecado. Eso son consecuencias del pecado. Pero el pecado es desobedecer a Dios, darle la espalda a Dios, no obedecer a Dios, no reconocer a Dios, no darle la gloria a Dios. ¿No ve que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, usted lee ahí a partir del verso 19, hermano? Dice, ¿cuál es la razón del pecado? Dice, porque Dios, hermano, nunca ha sido anónimo. Dios se ha manifestado al hombre de muchas formas y de muchas maneras, y le ha hablado al hombre de muchas formas, pero dice Pablo a los romanos, hermano, que los hombres eligieron darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Desconocieron a Dios, y de ahí en adelante vinieron todas las consecuencias del pecado. Y dice la Biblia entonces que recibieron la recompensa de vida a su extravío. Se extraviaron. Por eso es que la palabra pecado significa errar al blanco. Entonces el hombre le apuntó a algo y no le dio. Erró, pecó, porque no está agradando a Dios. Dios hace un nuevo pacto. Y ese pacto dice, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos una ley como la que Dios le dio a Moisés. Ahora hemos muerto para esa ley, hemos muerto para el mundo y hemos muerto para nosotros mismos.
Y ahora entonces tenemos la naturaleza divina y Dios hace un nuevo pacto sellado con su sangre. La garantía, hermano, de nuestra salvación es que Él derramó su sangre. Murió en lugar nuestro, nos sustituyó. Nos redimió porque nos compró. Y el precio que pagó, una vez más, apunta a su sangre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Somos redimidos por su sangre. Y entonces se levantó. 3 días estuvo muerto. 3 días estuvo muerto, y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces se concluye la dispensación de la ley para los que creen en Cristo. Pero Israel está bajo la ley. El mundo está bajo la ley. Y como el pueblo de Israel no quiso creer en Cristo, entonces el Señor los va a sacudir. Y va a poner al mundo entero en contra suya, que ya lo estamos viendo. Que yo no sé si usted no ve noticias, hermano, pero vemos a Jerusalén rodeada de ejércitos. Eso siempre ha sido así, pero ahora está más complicada la cosa. Bendito el nombre del Señor. Cómo el pecado está aumentado, maximizado. Cómo el mundo quiere sacar a Dios de sus vidas, de sus hogares, de sus organizaciones, de sus instituciones, del gobierno. Quieren sacar a Dios de toda parte y darle la bienvenida al pecado. Y dice la Biblia: ay de aquel que a lo bueno le dice malo, y el mundo ya le dijo bueno a lo malo. Y a lo malo le dicen bueno. Ay de ese mundo, hermano, de esta época. Y uno mira a la iglesia, hermano, el relajo tan tremendo, el conformismo de la gente en la iglesia hoy en día. La gente no quiere servir, la gente no quiere nada, hermano. Escasamente vienen a un culto y a Dios, y salen de esa puerta y olvidan que son cristianos. Eso le dijo Dios a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Le dice: tú crees que eres rico, tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no te hace falta nada, que lo tienes todo, pero no sabes que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Se unge tus ojos con colirio para que veas ¿qué? Para que veas tu propia realidad. Para que veas lo que estás experimentando, lo que estás haciendo, lo que está sucediendo, para que podamos entender, hermano, el propósito de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero aquel que se guarda y aquel que sabe poner su vida en el Señor, dice: yo también lo libraré del día de la prueba que ha de sobrevenir o de venir sobre este mundo. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabanzas al nombre de Jesús. Él ha firmado un nuevo pacto, y con la muerte de Cristo entonces termina esa dispensación de la ley, y ahora comienza a abrirse un campo o un panorama escatológico mucho más amplio. Porque ya no solamente tiene que ver con Israel, sino que ahora Cristo abre una puerta grande para el mundo, hermano. Y dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo no sé si aquí haya alguien que haya creído en su nombre. Les ha dado potestades de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son inventados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y se abre, hermano, un campo escatológico, y viene el cumplimiento de sus promesas y de su palabra, y no solamente de sus promesas de vida, sino de todo lo que Dios ha establecido para el mundo, y no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Y ahora se inicia esta preciosa
y maravillosa dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, donde Dios envía salvación para todo el mundo y nos envía a predicar el Evangelio por todo el mundo, a enseñar esta palabra por todo el mundo. Y Él quiere salvar gente de todo el mundo, dice la Biblia, hermano, de todo pueblo, raza, lengua, tribu y nación. Alabanzas al nombre de Jesús. Y se inicia esta preciosa dispensación de donde Dios extiende su gracia. Esta dispensación de la gracia donde Dios extiende su misericordia para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase en pie, hermano. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.